En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, buenos días. Esperamos que estén muy felices, muy bien, con muchas energías. Aquí estamos también para darles energías positivas, lo que necesitamos para una vida feliz y útil, ¿no? Útil. No solamente vivimos por nosotros, sino debemos vivir unos para los otros. Nosotros para la naturaleza para nosotros. Y realmente ese intercambio maravilloso que existe entre los seres humanos, ¿no? Desde temprano en la mañana que nos levantamos, cuando tenemos una sonrisa, transmitimos ese amor, esa tranquilidad, esa paz a los miembros de la familia. Incluso cuando salimos de la casa, subimos a un bus, a un colectivo, y que estemos ¿no? con ese rostro radiante que transmite esa energía positiva, esas ganas de vivir, esas ganas de mejorar el mundo. Hay una frase hermosa que Baha'u'lláh dice, las escrituras Bahá'ís, lo tenemos justamente en un curso de capacitación como primer frase que uno debe aprender, meditar, reflexionar y hasta memorizarlo, que dice: el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por una conducta correcta y loable. Realmente sí, todos nos preocupamos todos los días de tener hechos, no palabras, no solamente ideas o sueños, sino hechos puros y hermosos y una conducta correcta y loable. Imagínense cómo sería el mundo. No solamente sería un paraíso para nosotros, sino que estamos creando ese ambiente de paraíso para otras personas, los que nos rodean, los que están en contacto con nosotros. Muy bien amigos, como siempre, al inicio de este programa, perlas de sabiduría, que son perlas de conocimientos divinos de Dios para la humanidad. Es un programa, ya lo conocen, auspiciado por la comunidad Bahá'í de Seneguía, para traer esa novedad, eso que Dios ha enviado para toda la humanidad. También aquí en Seneguía quisiéramos que ustedes estén al tanto, que lo conocen, que estén informados y no están fuera de ese privilegio de ser dentro de los primeros que conocen el mensaje y la voluntad de Dios para esa época. Baha'u'lláh, que significa la gloria de Dios, es el fundador de esa nueva escuela divina, como todos los enviados de Dios en otras épocas, ¿no? Los que conocemos en la historia de la humanidad, como Abraham, Zoroastro, Krishna, Buda, Moisés, Jesucristo, Muhammad, el Bab y Baha'u'lláh, son enviados de Dios, o mejor se puede decir también son portavoces de Dios, quienes materializan para nosotros la voluntad y el plan divino para la humanidad, para esa creación. Dios, para llegar a nosotros y decir cuál es su plan para nosotros, debe usar una persona como nosotras, ¿no? Para que pueda hablar en nuestro idioma, para que le podamos entender. Porque Dios no va a ir revelando uno por uno a todas las población del mundo y decir que así tenemos que vivir, sino Él habla a través de una sola persona, más o menos dentro de cada 1000 años, y nos dice cómo debemos vivir para llevar adelante esa civilización en continuo progreso. En esa época ha tocado a Baha'u'lláh, lo mismo que tocó en algún momento a Jesucristo, tocó a Moisés, tocó a Krishna, Buda, Muhammad, a Zoroastro, Abraham, y de otros que posiblemente no lo conocemos antes de esa era adámica, ¿no? Entonces, ¿qué trae Baha'u'lláh? Baha'u'lláh trae principios que conduce a la humanidad hacia esa paz mundial. Su mensaje, sus principios, leyes, enseñanzas, prohibiciones, todo lo que él trae, que están revelados en más que 100 volúmenes de libros durante su
su vida como manifestación de Dios, unos 40 años de exilio y como prisionero desde tierra natal, donde él nació en Irán, o Elam en idioma de la Biblia. Fue exiliado a Irak, a Bagdad, fue exiliado a Adrianópolis, Constantinopla, ¿no? Países, todo en esa área que eran bajo el Imperio Otomano, hasta llegar a las Tierra Santa, que en esas épocas eran Palestina. Después, a partir de 48, creo que en 1948, ya es otro estado de Israel. Pero por esa misma razón de exilio tenemos los santuarios de Baha'u'lláh y el resto de la familia sagrada allá en esa zona de Tierra Santa. y Centro Mundial Bahá'í se ubica en Monte Carmelo, en Tierra Santa, en una ciudad que se llama Haifa, o Nuevo Jerusalén, un puerto en este país, ¿no? En esa zona. Muy bien, amigos, como siempre traemos un tema, una perla de sabiduría, para que su sabiduría también, como nosotros también que lo estudiamos, lo traemos, también estamos aprendiendo al mismo tiempo, junto con ustedes, realmente para que eso influye, transforme nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro entendimiento, y que cada vez el mundo sea un lugar más saludable, más vivible, si se puede decirlo de esta forma. Aquí en la cabina estoy con mi amigo, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, Alberto. Alberto, bienvenido. Buenos días, amigo. Muy bien. Es un gusto estar acá después de como 2 semanas, ¿no? Sí, 2 semanas, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Como siempre, digamos, es una alegría poder estar acá y conversar y poder, a través de, digamos, la conversación que vamos realizando, ir definiendo, ir compartiendo algunos temas, de tal forma de que, digamos, podamos no quedarnos solos con un conocimiento tan vasto como el mensaje de Baha'u'lláh, sino también poderlo poner al servicio, ¿no?, de todas las personas que puedan escucharlo y puedan ponerlo en práctica, ¿no? Es que realmente cuando viene un mensaje de Dios es para toda la humanidad, ¿no? Así Sería muy egoísta de nuestra parte, ¿no crees, Alberto? Muy egoísta que uno encuentra una maravilla como esta, que abre los ojos interiores, exteriores del ser humano, y uno lo guarde para sí y no lo comparte. Sí, me has hecho pensar que, por ejemplo, si yo encontrara un diamante, lo guardaría, ¿no? No lo haría ver. Claro. ¿Por qué? Porque es muy valioso y me lo guardaría porque me lo pueden robar, ¿no? Yeah. Pero el tema espiritual es totalmente lo contrario. Sí, pues, ¿no? Es porque cuando te lo guardas, ¿no? Lo guardas para ti, no lo compartes, más bien en ese momento deja de ser espiritual, ¿no? Sí, porque comienza a ver cierto. el egoísmo, miserable sería, ¿no? Sí, un alma miserable realmente. Sí. Pero cuando uno lo comparte, uno a la vez aprovecha y a la vez ayuda a los demás, y a la vez uno se ayuda a sí mismo, ¿no? Cierto, totalmente. Incluso cuando uno comparte con otros y escucha opinión de otros, uno mismo enriquece también, lo entiende mejor, ¿no? Así es, porque no todos tenemos la razón completamente. Como sabemos, en la fe Bahá'í no hay un clero profesional que se dedique a estos temas, y aún habiéndolo, no podemos recargar, aun si hubiese, que no lo hay, no podemos en un ser humano recargarle la responsabilidad de nuestra vida espiritual, que esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Muy personal, ¿no? El crecimiento espiritual de cada uno. Por eso es que Baha'u'lláh en esta dispensación ya no ha puesto un clero profesional que se dedique a ello, ¿no? Porque para empezar, todos ya sabemos leer, todos sabemos escribir, está muy difundido, no es como antes, que no era eso, ¿no? Que realmente esas personas cumplían una función especialmente para los analfabetos, ¿no? Era necesario. Era muy necesario. No todos tenían alcance a conocimiento, ¿no? A través de escrituras, no podían ni leer, escribir, además no había tantos libros. Así es. Pero ahora que ya hay mucha educación, al menos la instrucción básica está muy difundida,
Entonces los seres humanos nos podemos dar cuenta que el desarrollo espiritual es propio de cada uno de nosotros, y más cuando vemos que los demás seres humanos, igual que nosotros, son falibles, ¿no? Claro, vemos claro. que a veces interpretan las cosas de una manera que en la cual a lo mejor no estamos de acuerdo, no le encontramos una lógica o un bienestar que genere, pero en el final, ¿quién es responsable de la vida espiritual de uno? Cada uno, ¿no? Uno mismo, Uno ¿no? mismo. Uno mismo. Y es por eso que nosotros compartimos estos temas, porque son justamente ese tesoro que si no lo compartimos no es un tesoro. No sería un tesoro, sería causa de ego, ¿no? Ajá. Pero justamente bien estamos relacionados con el tema que vamos a compartir hoy día. Tiene mucho que ver con lo que tú decías, esa responsabilidad también espiritual de cada uno, ¿no? De desarrollar nuestras capacidades espirituales. Vamos a hablar sobre un tema, creo que primera vez que hablamos, nunca lo hemos mencionado. La perla de sabiduría de esa semana sería inteligencia espiritual, ¿no? Bueno, sí, vamos, ¿Sí? pero primero vamos a hablar del espíritu. Sí, y claro. al final vamos a ver ese otro tema que tanto está de boga, pero que muchas veces lo enseñan en una manera bastante corta, ¿no? Sí, pero Bastante realmente entender qué es inteligencia espiritual y su importancia en nuestro crecimiento espiritual, yo creo que es un tema muy interesante, muy importante, pero como tú dices, debemos empezar desde el espíritu. ¿Qué es espíritu? Para saber cuál sería su inteligencia o sus capacidades, ¿no? Muy bien, veo que has traído varias hojas de estudio. Eso es muy, muy interesante, porque hablando del espíritu estamos hablando realmente de esa parte verdadera, se puede decir, esencial del ser humano, porque los seres humanos en verdad somos seres espirituales y nuestra realidad es realidad espiritual. Sí. Todos sabemos que el cuerpo es una herramienta, es un vehículo temporal. Justamente ayer estuvimos en el cementerio despidiendo padre de unos amigos, familia de nosotros, que el padre, después de un largo sufrimiento de enfermedad, falleció. Y de verdad que cada vez que uno despide a un ser querido en cementerio, participa o asistimos a un entierro, causa mucha reflexión, porque uno ve que la vida del ser humano, no importa que sean pocos años o muchos años, al final es corto y el cuerpo está condenado de regresar al polvo, ¿no? Al polvo, de polvo somos y al polvo regresaremos, como hay esa creencia o ese dicho en escrituras sagradas. Así que vamos a ir tocando esa parte real del ser humano, quién soy de verdad y a dónde voy, ¿no? ¿Está bien? ¿De acuerdo, Sí, Alberto? nosotros estamos viendo que tenemos una doble naturaleza. Siempre en la fe Bahá'í se habla de una doble naturaleza, que en realidad son dos realidades que tenemos nosotros. Si nosotros nos vemos, tenemos parte física, ¿no? Tenemos muchos brazos, piernas, contactamos con otras personas. Todos ellos los podemos coger, los podemos agarrar, tienen materia, ¿no? Tangible, son visible. tangibles y los podemos tocar. Pero hay una parte que la tenemos pero que no la podemos tocar. Por ejemplo, lo que produce la mente, las ideas, el pensamiento, el sentimiento, ¿no? Inclusive, digamos, la forma como vemos el mundo es algo que no podemos tocarlo, ¿no? Cierto, nuestro entendimiento, ¿no? Nuestros pensamientos. Entonces manejamos dos naturalezas. Una naturaleza que se puede tocar, que es material, pero hay otra que no es material. Así es, Entonces, es espiritual. justamente la que no es material tiene mucho que ver, ¿no?, con nuestras capacidades espirituales, Sí. ¿no? Entonces, cuando hablamos de la doble naturaleza, son las dos realidades que tenemos, una que proviene de la parte material y la otra que proviene de la parte espiritual, ¿no? Entonces, por eso es que nos preguntamos muchas veces, ¿y realmente qué somos? Si nos dedicamos a vivir a base de los placeres mundanas, terrenales, físicos,
obviamente no nos diferenciamos mucho de un animal. Así es, ¿no? porque los animales también buscan eso, ¿no? Claro, Que comer y un nido tranquilo para descansar. Sí, y ahí nomás, ¿no? Claro, en base al instinto nada más, ¿no? Así es. Entonces un ser humano que vive a partir del instinto es un ser humano que vive justamente como lo hacen la otra parte de la creación, que son los animales, por ejemplo, no es la parte más básica. Pero cuando comenzamos nosotros, por ejemplo, a ser bondadosos, a practicar virtudes, a cuidar de nuestra familia, a preocuparnos por el desarrollo no solo de nuestros hijos, sino de nuestro entorno, ¿no? Esas cosas ya no surgen de una materialidad, sino surgen de Son otra parte. sentimientos nobles, ¿no? Que vienen de nuestro espíritu. Así es. Pero cuando comenzamos con el egoísmo, entonces cuando comenzamos a tener ese tipo de percepciones o comportamientos, siempre está relacionado con algo material. Sí, y en verdad también son parte de, como si se sienta ese hambre, esa sed, esa miseria de nuestro espíritu, ¿no? Que no está bien nutrida con palabras sagradas, con buenos sentimientos. Entonces refleja a través del ego, no sé, de esas actitudes miserables, se puede decir, ¿no? Sí, bajas de la naturaleza baja del ser humano. Y la persona sufre, espiritualmente sufre. Claro, Así claro. nosotros lo veamos en la opulencia, esa persona espiritualmente sufre. Sí, porque no se sienta feliz necesariamente con material, ¿no? Claro, porque la felicidad tiene que ver mucho con cuán útiles somos hacia los demás, ¿no? Así es, así es. Muy bien, vamos a ir entonces un poquito de repente a hablar sobre, ¿no? Los niveles del espíritu, ¿no? De existencia. Dios se ha manifestado en la creación de diferentes maneras. Nosotros vemos que cuando hizo la creación, Dios es como un artista, ¿no? Porque es creador de verdad, ¿no, Alberto? Él crea, es creador. Ese título creo que mejor que todo le va, porque a veces decimos Dios, pero no, como que no lo entendemos de qué estamos hablando. Pero cuando decimos Dios creador, Él ha creado, ¿no? Todo lo que hay. Es, claro, como decía, un artista, por ejemplo, tiene ciertas emociones, cierta forma de ser, cierto comportamiento, y haga lo que haga, va a impregnar esa personalidad en él. Dios es un creador, y haga lo que haga, va a estar presente en la creación, justamente es eso. Es su arte, ¿no? La creación, todos somos parte de este arte de Dios. Entonces, se puede decir que también a través de contemplación y observación de lo que existe en la naturaleza, nuestro y del resto de la creación, podemos más o menos entender o sentir la belleza, la majestuosidad, ¿no? La grandeza de Dios. Percibir a Dios. Percibir a Dios, ajá. Sí, porque las cualidades de Dios. Porque cuando vemos que hay un orden, así es, que hay algo que ordena, dentro, no solamente en toda la creación, sino también en las plantas, en los animales, en los seres humanos, nosotros estamos justamente viendo aquello que ha sido creado, ¿no? Cierto. ¿No? Esa capacidad, porque Dios, aparte no solamente es un creador, sino es la fuente de todas las virtudes. Ah, sí, claro. ¿no? Entonces es un creador, es bondadoso, es amoroso, ¿no? En los escritos sagrados se dice: amé tu creación, por eso te creé, ¿no? Entonces, fuimos creados por amor, no es poco, ¿no? No somos poca cosa. Claro, lo que movilizó inicialmente todo fue el amor. El amor. ¿No es cierto? Y en cada cosa creada, como dicen las escrituras bahá'ís, Dios ha dejado un señal de él, ¿no? Es un signo de, por ejemplo, uno mira la inmensidad del océano y eso es un signo de Dios, que Dios es inmenso. O uno sienta el calor, la grandeza, la fuerza del sol, así, ¿no? También uno debe percibir ese calor, esa fuente de vida que es Dios. O uno observa, por ejemplo, un cerro, una montaña, y ver qué firmeza, qué fuerza tiene Dios. Bueno, en todo lo que Dios ha creado, ¿no? En el viento, en toda la existencia. Claro, y es lógico.
Así no es. es que uno adore las cosas, los animales, no, sino es ver esa personalidad del Creador. Así, esas que es- cualidades, que ¿no? están- Percibir esa cualidad. esas cualidades del Así es. Creador que están impregnadas en toda su creación, ¿no? Cierto. Entonces, viendo eso, por ejemplo, nosotros podemos ver el cosmos, ¿no? Podemos ver el universo que es inmenso, ¿no? Uf. Ahora imagínense la inmensidad de Dios, siempre se dice que es mucho mayor, ¿no? Claro. Ahora, Dios se dice es el origen de todo. Ujú. Entonces, Él es la fuente primera de todo, ¿no? En los escritos sagrados se dice que existe Dios independientemente de su creación, Así es. pero la creación es eterna como lo es Dios, porque al ser Dios un creador, Él no podía existir sin crear. Sin crear, claro. ¿no? Entonces, desde la eternidad Él crea y hasta la eternidad seguirá creando porque es una cualidad inherente en Él, ¿no? Y que nosotros jamás vamos a llegar a conocer todo lo que Él ha creado. No. Jamás, porque además que estamos limitados por nuestras capacidades o sentidos, ¿no? Los 5 sentidos nos limita porque nuestros ojos por sí solos no ven las, ¿cómo se llaman? Los átomos. Los átomos pequeños o mucho más lejos de lo que es nuestro límite de vista o oír o tocar, ¿no? Pero además de eso nosotros vivimos cada uno un tiempo muy corto, 80, 90 años. Y Él sigue creando y la humanidad sigue descubriendo en el universo otras existencias. Así que es realmente, Él sigue creando y nosotros vamos a tener que ir avanzando en conocer. Y es interesante porque, inclusive es gracioso, porque muchas veces los científicos dicen hemos encontrado una nueva especie, ¿no? Ajá, Como claro. que siempre hubiera existido una nueva especie, pero es constantemente la naturaleza está recreándose, Así es. está adaptándose. Y están surgiendo nuevas especies. Y eso Claro. justamente es la presencia, ¿no? de esa cualidad de creación que está justamente en la naturaleza, ¿no? Y esa proviene de Dios. Nosotros vemos que hay una parte que es la parte mineral, por ejemplo, de la naturaleza, en la cual solamente el mineral se mezcla, permanece, digamos, en determinadas formas dependiendo de condiciones de presión, temperatura, del lugar del universo en el que se encuentre, ¿no? Pero nosotros en nuestro hermoso planeta vemos también, por ejemplo, el mundo vegetal, ¿no? Y en el mundo vegetal nosotros Con vemos todos sus colores. Sí, es porque tienen diferentes especies, ¿no? Flores, desde de las plantas más pequeñas, ¿no? La pasta o árboles grandes, ¿no? Todo pertenecen a este mundo vegetal. Y una de las características es que vemos en toda la creación es que Dios ama la diversidad, Sí, cierto. ¿no? En Sí. todas las posibilidades posibles verdad. que pueden darse y las que podrán darse se van a dar, Así es. ¿no? Porque Colores, tamaños, formas, ¿no? Todos son muy así diversos. así es. Entonces, bueno, vemos que el espíritu, hay un espíritu en el vegetal, ¿no? Ujú, Si nosotros claro. vemos el vegetal crece, ¿no? Ujú. Hay una serie de, digamos, de reacciones químicas que se dan en él, aprovecha la luz, ¿no? Se manifiesta como un ser que es vegetal, y este ser vegetal consume alimentos, Ujú. ¿no? Porque a través de las Produce. raíces consume alimentos que son minerales, Procesa, ujú. minerales básicamente, ¿no? Y se alimenta, ¿no? Y crece, ¿no? Entonces esa Y manifestación produce, ¿no? Como de la tierra, por ejemplo, absorbe agua de tierra, sus elementos, y produce. Ujú. ¿No? Nosotros vemos que de repente una plantita que de una semilla hemos sembrado ya nos da naranja, pera, manzana, plátano, lo que sea. Produce algo que no tiene que ver mucho con Sí. los elementos que coge. y da frutos,
¿no? Y da frutos. Y se reproduce, Así es. ¿no? Así Y de esa manera mantiene la especie. Ujú. Bueno, todo ese movimiento, todo eso que sigue creando vida, que sigue produciendo Sí, esa frutos, dinámica. esa dinámica que está dentro de la planta es lo que nosotros le llamamos el espíritu vegetal. Se puede decir también al palabra espíritu para como otro también entendimiento, nivel de existencia, ¿no? Hay un Sí. nivel de existencia en el mundo, el reino mineral, en el reino vegetal, y ahora vamos a tocar el reino animal, ¿no? Claro. Es un nivel de existencia. También otra manera de verlo también es que Dios es tan grande que su espíritu se manifiesta en toda su En toda, creación. claro que sí. Y uno de esos niveles de existencia del espíritu de Dios en la creación es justamente el espíritu vegetal. Ajá, así es. Pero también tenemos animales en la creación. Ujú. Y los animales, digamos, se mueven, se Sí. alimentan, se reproducen, Sí. reconocen la comida, Claro. pueden reconocer a otros seres que son animales Claro. o vegetales, ¿no? Y esa capacidad que tiene justamente el animal de reconocer, de poder ver, moverse, cosa que la planta no lo hacía, ¿no? También proviene de otro nivel De existencia o del existencia. espíritu, ¿no? Así Un es. espíritu más elevado o un nivel de existencia más elevado que el reino mineral y vegetal, ¿no? Ahora, nosotros vemos hay un detalle tanto en el mineral como en el animal, que si se descomponen sus elementos, Ujú. desaparece, Desaparecen, cierto. ¿no? Cierto, eso es cierto. Bien, aquí en radio entramos en un espacio comercial, amigos, pero quédense con nosotros porque recién vamos a tocar lo que es la esencia de perla de sabiduría de hoy día, que es inteligencia espiritual, porque hemos escuchado inteligencia emocional y otros tipos, pero hoy día vamos a tocar inteligencia espiritual. Ya volvemos, amigos. Está bien. He pasado mucho tiempo perdido en la oscuridad, pero soplan otros vientos. Hoy comienzo a caminar, una luz en la montaña ilumina mi camino, brotan flores de esperanza, revelando mi destino, donde brilla la luz, descansa el corazón, se juntan los caminos del amor en una sola voz, donde brilla la luz, descansa el corazón, se juntan los caminos del amor en una sola voz, donde brilla la luz, el cóndor volará, guiándonos a todos con amor hacia la libertad, hacia la libertad. 7000 en un día es increíble.
bien, amigos, ya estamos de vuelta en el programa Perlas de Sabiduría. Como estaban escuchando y nos están acompañando, estamos hablando en este programa sobre inteligencia espiritual. Posiblemente muy pocos han escuchado o conocen ese tema, así que aquí mi amigo Alberto está acompañando y vamos a conversar más. Estuvimos hablando de antes sobre niveles de existencia o el espíritu en el reino vegetal, reino mineral, sí, vegetal y animal. Y ahora vamos a tocar en el reino humano, ¿no? Sí, bueno, habíamos estado hablando del reino animal, ¿no? Entonces habíamos visto que estos seres animales son visibles, observables, pueden oír, pueden comer, tocan las cosas, ¿no? Pueden oler por el olfato, y todas estas cualidades que logra generar en estos seres todo esto es producto de un nivel de existencia que le llamamos el espíritu animal, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿y qué pasa con el hombre, no? Muchas personas o muchos científicos anteriormente decían de que el hombre era un animal, ¿no? Pero racional, decían, ¿no? Pero un animal. Entonces, como no podían justificar sus claro, capacidades maravillosas, decían razón. Una de las características del animal es que vive en base a los instintos. Entonces, bueno, nosotros bajo esa definición razonamos, pero en base a los instintos, ¿no? En base a los instintos. Bueno, un poco, que es una definición que poco a poco ha ido cayendo en desuso debido a que cada vez se han dado cuenta que es incompleta, ¿no? Es cuestionable, ¿no? Así es. Entonces el ser humano tiene una característica también igual, tiene las características también del vegetal, que se alimenta, que se puede reproducir, tiene las características del animal en el cual también podemos movernos, escuchamos, observamos, somos sensibles al olfato. Estamos también nosotros, digamos, como que contenemos también esa capacidad, ¿no? Se puede decir en parte física, sí compartimos mucho con otros reinos, ¿no? Incluso algunos animales pueden tener mayor fuerza, por ejemplo, algunos aves o algunos animales tienen mejor vista o mejor oído, ¿no? Son más sensibles. Son mejores cazadores, ¿no? Claro. Pero, digamos, bueno, el ser humano, o sea, tiene esa capacidad, ¿no? O sea, lo mismo que hemos visto en el espíritu vegetal o en el animal, también el ser humano lo tiene, pero además tiene algo más, ¿no? Que es su racionalidad, ¿no? Lo que le llamamos el alma racional, ¿no? Que es una expresión del espíritu humano, ¿no? Esta racionalidad lo que hace es que el ser humano pueda ver la realidad, ¿no? Pueda desprenderse, ¿no? Y actuar de acuerdo, digamos, a cómo piensa. Puede abstraerse de las cosas. O sea, puede como, en un momento uno puede estar sentado y puede como mentalmente alejarse de todo y poder observarse y poder observar todo lo demás. Y tiene esas capacidades de poder ver el pasado, el presente, el futuro. Increíble, ¿no? Es increíble, digamos, el alma racional humana. Por eso me gusta ese término, ese título que se ha usado en las escrituras bahá'ís, que dice, el ser humano es el talismán supremo de la creación, ¿no? Talismán supremo, es como hay una fuerza, una potencialidad o poderes dentro de nosotros que en verdad no se ve, ¿no? No se ve. Claro. Y eso justamente está relacionado con el espíritu humano, ¿no? Así es. Con el alma humana. Y una parte de esto es del alma racional, ¿no? Entonces, esto nos permite a todos, por ejemplo, descubrir realidades. Pensemos, por ejemplo, nosotros, digamos, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era una persona que vivía en Europa, pero sin embargo, él, de acuerdo a todo lo que había investigado, las cosas que él sabía o que llegó a saber, dijo, bueno, yo tengo que llegar a la otra parte del mundo. Claro, sacó una conclusión, aunque no la había visto, no la había escuchado, pero mira cómo juntar la información uno puede sacar cuentas de algo, ¿no? Y es el alma de él que estaba actuando. Cierto. Entonces, cuando eso lo llevó a la práctica, descubrió América, por ejemplo, ¿no? Claro. O, por ejemplo, esta alma racional humana es capaz de hacer visible aquellas cosas que no eran o que no existían antes. Por ejemplo, un teléfono.
en la antigüedad no existía, ¿no? Claro. Pero gracias a esa racionalidad el ser humano pudo inventarlo. Descubrirlo. Primero descubrió leyes, lo inventó y luego lo trajo a nuestra realidad, ¿no? Cierto. Entonces, Incluso, perdón, hay cosas que uno, pues, ahora es tan normal, tan común para nosotros, pero imagínate si hace no vamos a ir muy lejos, miles, pero vamos a ir solamente 200 años antes, 300 años antes, si decían que va a haber un aparato que tú puedes ver a otra persona en otro lado del mundo, o lo puedes escuchar, decían esa persona es loco. Pero ¿no? Había esa potencialidad y el ser humano llegó a descubrir y inventar aparatos que puede captar imagen, puede captar sonido, ¿no? sí, todas las cosas que se han ido haciendo Así es, justamente es gracias a este poder, ¿no? Entonces tenemos una característica también, que este poder del espíritu humano, ¿no? Tiene algo que Abdul Baha dice que el espíritu humano es como una lámpara. Y que la mente es como la luz de esa lámpara, ¿no? Entonces ese es lo que nos da justamente la capacidad de hacer cosas, de dar frutos. El fruto justamente de esa mente es todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y todo lo que veremos y que poco a poco iremos descubriendo o manifestando. Y eso es producto de un espíritu, que es el espíritu humano. Entonces ya hemos visto cómo se manifiesta el espíritu de Dios a nivel vegetal, a nivel animal, Mineral, a nivel humano, pero además el nivel humano tiene otro espíritu más, claro, ¿no? Que es de fe. su capacidad de tener fe, de reconocer la divinidad, su capacidad de actos elevados, ¿no? Claro. En base al conocimiento de Dios, ¿no? Sí, es como tenemos también otra dimensión, ¿no? Aún estando viviendo en esa vida terrenal, aún tener que como mineral, vegetal, animal, comer, dormir y tenemos limitaciones humanas, pero tenemos una dimensión divina, ¿no? Porque reflejamos las cualidades de Dios y eso es nuestra espiritualidad, ese espejo de nuestro alma que tiene esa potencialidad de reflejar las cualidades divinas. En verdad eso tenemos que descubrir. Por eso ahora vamos a hablar del tema de inteligencia espiritual, que descubrir esa potencialidad y ver cómo podemos nutrirlo, cómo podemos aprovecharlo, ¿no? Primero tenemos que conocer y después ver qué uso le podemos dar. Así es. Por ejemplo, una de las características de las inteligencias, como conversábamos anteriormente, es que son aprendidas en contacto con alguien, ¿no? Y además esa tiene que tener una función, debe servir para algo, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo tengo oído musical, es un tipo de inteligencia, claro, ¿no? La inteligencia auditiva. Que le llaman. Entonces esa inteligencia me permite a mí desarrollarme en temas que son musicales, por ejemplo. ¿Y para qué sirve? ¿Cuál va a ser el uso? Justamente producir esto, ¿no? En el caso de la inteligencia espiritual, es justamente esas capacidades que tiene el espíritu de las que ya estábamos hablando. Podemos referirnos al espíritu humano. De percibir realidades espirituales, ¿no? Así es, podemos percibir realidades que antes nosotros no percibíamos. Claro, ¿no? Y que no son visibles muchas veces, que no son tangibles, pero uno tiene la capacidad de percibir y hay que desarrollar esa inteligencia, ¿no? Así es. Porque así como tú dices, uno puede tener inteligencia musical, por ejemplo, auditiva, o bueno, otro tipo de inteligencia, pero no lo desarrolla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el espíritu humano es aquel que siempre nos hace cuestionar, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué cosa es lo que nosotros debemos lograr acá? Es una de esas preguntas vienen del espíritu humano, ¿no? Otra de las características es que nos permite alejarnos, ¿no? Y tomar, como habíamos comentado, como abstraernos, ¿no? Tomar distancia de los temas, ¿no? Y nos permite inclusive a nosotros ser críticos y poder valorarnos, ¿no? Nos permite valorarnos
Y se dice que esa cualidad se ejerce mejor en la medida que nosotros vemos realmente lo que somos, ¿no? Así. Y eso causa autoestima. Mucha gente busca esa autoestima o esa autovaloración en cosas materiales. Como no es consciente, no somos, bueno, la educación, cultura, muchas veces la sociedad no nos educa en desarrollar esa inteligencia espiritual. Entonces, para satisfacer esa autoestima, autovaloración, caemos en el mundo consumista porque pensamos que así podemos tener valor o felicidad o no sé, ¿no? Respeto social. Sí, y tienes razón, porque justamente esto es lo que nos permite liberarnos. Así es. ¿Qué pasa si es que nosotros no tenemos esa capacidad de alejarnos y poder observarnos? Uh-huh. Podemos actuar como autómatas, ¿no? Por ejemplo, alguien que no tiene esta capacidad es un fanático. El fanático no puede alejarse, no puede verse a sí mismo. Yeah. Sea fanático en cualquier tema, en tema Claro. religioso, político, lo que sea, no es capaz de abstraerse porque siempre solamente ve lo mismo. Está ¿no? muy limitado. Está muy limitado, por ejemplo. Entonces, eso es una de las características. El otro es que nos permite ver el pasado, el presente, el futuro y proyectarnos, ¿no? Porque al alejarnos nosotros podemos evaluar la situación y decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer para que mi familia esté mejor? ¿Cómo puedo hacer para que mi sociedad o mi entorno mejore? Entonces dice, bueno, voy a hacer tal cosa, o podemos unirnos, ¿no? Entonces todo eso es justamente una función justamente del espíritu que en ese momento está actuando. Entonces también tiene que ver con el tema de visión, ¿no? Así es. Inteligencia espiritual nos ayuda a ver más allá de lo que se puede ver, se puede observar físicamente, materialmente. Entonces a nosotros da esa visión de la verdadera vida, ¿no? Cómo domino, cómo encamino o guío mis pasos hacia esa visión que es trascendental. Claro, Baha'u'lláh dice que al inicio de toda todo acto, toda decisión. Sí, de algo que se va a hacer, siempre hay que ver el fin. Al final, claro. Al final. O sea, fin. Baha'u'lláh está indicando justamente eso, Claro. hay que ver en qué va a terminar, ¿no? Sí. O cuando nos habla de que no hacer las cosas como aquellos que empiezan con palabras y terminan con palabras, Que no vale, dice, o sea, que no lo llevan a la acción. Tiene que ver justamente con cómo aprovechamos esta capacidad espiritual. La otra capacidad que es muy importante es aquella que nos permite asombrarnos de lo que existe. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la naturaleza y vemos, por ejemplo, en la naturaleza la bondad de los animales, ¿no? Y nos asombramos de ello. La belleza de la creación Esa es una percepción espiritual. Y esa Asombro. capacidad de asombro, ¿no? nos lleva a nosotros a poder hacernos preguntas. ¿Y por qué en la naturaleza hay tanto amor? Sí. ¿Por qué los padres, digamos, en la naturaleza cuidan a los hijos? Claro. ¿Por qué el viento es tan poderoso, tan fuerte, pero también tan beneficioso, ¿no? Claro. Que nos puede entregar su energía, lo podemos O aprovechar? ver en tierra negro que tú pones una semilla y te da un árbol lleno de fruta. Eso es realmente asombroso y causa maravilla, ¿no? O ver una flor con aroma. ¿Cómo de esa tierra? ¿De dónde saca ese aroma, no? Sí. Esa tierra no tiene aroma, pero ese aroma de esa flor es como azares o madreselva. Esos en la noche, ¿qué aroma? ¿De dónde sacan ese perfume? O cuando vemos al ser humano, ¿no? También. Cuando vemos al ser humano que Amabilidad, ama hacia los demás, sí. que se entrega, que es capaz Sí, de sacrificarse. Por eso Es se valora asombroso. tanto la función de los padres, de las madres, ¿no? Sí, esas son la belleza en verdad de la creación, ¿no? Así es. Y esa capacidad de asombro, esas preguntas que nosotros nos hacemos, ¿y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué existe? ¿No? Si uno no se asombra, no se hace preguntas. Cierto. ¿No? Eso es una de las características. Y otra cosa, ¿sabes qué es muy importante en el asombro? De que para asombrarte debes practicar la humildad. Ah, sí, claro. Porque si tú crees que sabes todo, no te vas a asombrar de nada, ¿verdad? ¿no?
Y eso justamente es considerado de que esa pérdida, ¿no? De una persona que como que todo lo sabe, o que digamos que no puede asombrarse de algo, es no una persona de la vida, ¿no? Sí, es muy duro. Muy o sea, duro. Y eso genera también, o percibes una persona que está más pegada hacia lo material. La otra capacidad que tiene el ser humano, que tiene esto, es que, miren, cuando nosotros vemos la naturaleza, cuando vemos lo mineral, vemos lo vegetal, lo animal, al ser humano, vemos la presencia de lo divino en ello, el cosmos, ¿no? Entonces vemos que hay una unidad entre todos ellos, ¿no? Una armonía, ¿no? Esa capacidad de ver esa unidad y de nosotros sentirnos parte de todo eso también es una capacidad que tiene el espíritu humano. Cierto. ¿No? Cierto. Entonces, ¿qué podemos ver, por ejemplo? Esa capacidad nos permite ver de una manera bien práctica. A veces nos presenta situaciones en que vemos una serie de problemas, pero alguien viene, aparece y dice, no, pero podemos hacerlo así porque todo esto está ligado de esta manera. Cierto. O sea, podemos ver las conexiones que unen todo, los lazos, donde otros no ven. Claro, porque imagínate, Alberto, si nosotros, por muy grandioso que sentimos que somos como seres humanos en esa tierra, pero dependemos del reino mineral. Nuestro alimento viene del reino mineral, vegetal y animal. Nosotros sin ellos no existimos realmente. Sin los rayos del sol, sin agua, que es del reino mineral, sin la tierra que nutre a las plantas, frutas, y de ahí que también nutren los animales, ¿no? Abeja y todo. En verdad no podemos existir, ¿no? Aquí. Y claro, y algo que se da y que lo podemos ver, amigos, en todo el mundo, es que vemos, por ejemplo, gente ecologista. Y la gente ecologista está preocupada por justamente la naturaleza, que porque se conserve. Porque está perdiendo equilibrio, claro, armonía. Ve el equilibrio en todo, ¿no? Entonces justamente esta es otra de las funciones espirituales que el ser humano tiene. El asombro. Y hay una que también es muy importante, que es la capacidad que tenemos de poder valorar y vivir el presente. Claro. ¿No? Porque justamente cuando nosotros vivimos también y valoramos el presente, medimos nuestras acciones. Porque Claro. las acciones que ahora te estamos tomando tienen impacto al futuro. ¿No? Entonces, lo que sembramos, como se dice, tiene una cosecha. Y eso es muy bueno, ¿saben por qué? Porque algo que consideramos ahora una verdad, podemos cambiar. Pues nos permite cambiar de paradigmas. Nos permite ubicarnos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio de forma de pensar. Estamos viendo todo como uno solo. Porque anteriormente la gente pensaba solamente en su patria, ¿no? Daba su sangre solo por su patria, Así es. su país, pero ahora ya se amplía ese sentido, ¿no? de pertenencia. Entonces estamos viendo que esa inteligencia espiritual, de acuerdo a lo que habíamos visto, las capacidades del espíritu humano y el espíritu de fe, es algo muy importante, es algo que se manifiesta, ¿no? Y es algo que todavía en nuestro medio no se habla mucho. Y es más, ya hay países que han incluido estos conceptos dentro de la currícula. Muy ¿no? bien, porque se habla de inteligencia emocional, inteligencias, ¿no? De diferentes niveles, pero muy poco se habla de inteligencia espiritual, y como lo estamos viendo, la inteligencia espiritual realmente es primordial, porque tiene que ver con nuestra conciencia, ¿no? Cómo vivir, cómo actuar, qué elecciones tener, ¿no? En beneficio nuestro y la sociedad. Ahora la espiritualidad, todos los seres humanos, seamos creyentes en Dios o ateos, todos tienen espiritualidad. El hecho de que no lo reconozcan no significa que no tenga. Es inherente de la naturaleza del ser humano. Es inherente al ser humano. Y una de las características es que a través de la espiritualidad solamente nos podemos hacer preguntas y dar respuestas que ningún otro tipo de inteligencia que tengamos nosotros no pueden hacer. O sea, solamente la espiritual puede darlo, ¿no? Entonces vemos de que la inteligencia espiritual, como decimos los bahá'ís, o sea, todas las religiones reveladas provienen del mismo Dios. En la inteligencia espiritual se dice también de que
o se reconoce que la espiritualidad está presente en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, entendimiento se puede decir, a ver, estoy pensándolo, el entendimiento de las realidades espirituales y no como por ejemplo palabras sagradas, la llegada de las manifestaciones de Dios, sus enseñanzas, aceptarlos, tiene que ver con esa percepción o esa inteligencia espiritual. Por ejemplo, uno ve en la historia, nada más hablando de cristianismo, por ejemplo, Pedro era, ¿cómo se dice?, iletrado, cuando no tenía conocimientos científicos o sabidurías fuera de esa sabiduría espiritual. Él tenía inteligencia espiritual porque pudo percibir la realidad de Jesucristo, ¿no? Así es. Y hay otros que de repente eran con mucho conocimiento, con mucha información, pero no lo pudieron ver. Claro. De eso estamos hablando, De eso ¿no? estamos hablando, y también hay personas que inclusive no pertenecen a ninguna religión. También, pero también tienen esa inteligencia espiritual, porque es inherente al ser humano. Así es. Pero posiblemente algunos, como por cosas de la vida también, situaciones de la vida, no han encontrado esas respuestas dentro de una religión que está en su alcance, ¿no? Por eso, como dices, no creen en ninguna religión, ¿cierto? También en esos aspectos también la diversidad está presente. Cierto, ¿no? cierto. Muy bien. Muy bien, tenemos muy poco tiempo y vamos a ir cerrando el programa con una conclusión posiblemente. Sí, bueno, lo que estamos viendo ahora es de que todos somos inteligentes espiritualmente. Claro, que es una capacidad inherente del espíritu. Del espíritu, ¿no? Todo ser humano tiene, ¿no? Así como las virtudes, que son capacidades del alma humana. Todo ser humano potencialmente ya viene a ese mundo con esas capacidades, ¿no? Así es. Entonces, esta inteligencia espiritual es la que nos permite aplicar las virtudes, usarlas en nuestra vida diaria. Es la que nos permite observar, entender las leyes divinas y las ordenanzas divinas y llevarlas a la práctica, ¿no? Es la que puede explicar, o es la que siempre se pregunta y busca explicar el porqué de nuestra existencia, y es la que nos permite valorar con profundidad las situaciones de nuestra vida, ¿no? y buscar la mejora, ¿no? No solamente nuestra, sino también colectiva, porque esta inteligencia también tiene una parte colectiva que es la más importante en este mundo actualmente, ¿no? Muy bien, muy bien. En verdad que es un tema todavía para poder conversar mucho más, pero aquí tenemos una sola hora y bueno, por lo menos, ¿no? Hemos tocado una parte de inteligencia espiritual. Ustedes pueden investigar más, pueden comunicarse también con nosotros, como siempre. Aquí en programa les invitamos a visitar nuestro Facebook de la comunidad, que es Comunidad Bahá'í Ceneguía, Lima, Perú. Y también pueden llamarnos para mayor información a los teléfonos 479-8979 y 479-8468. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto. Gracias, amigos. De verdad que hay mucho más para compartir con ustedes en otros programas en nuestro Radio Cadena, los jueves de 9 a 10 de la mañana y la repetición los viernes de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias, amigos, y nos regresamos en otro programa. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Gracias. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.